Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que no importa cuánto amor des, si no lo tienes primero para ti, todo se vuelve frágil. Carl Jung decía que lo que niegas, te somete, lo que aceptas, te transforma. Y es precisamente en esa aceptación profunda de quien eres donde empieza a construirse un amor propio que nadie puede romper. Porque el verdadero amor propio no es egoísmo, no es vanidad, es una relación sagrada contigo mismo, donde tu valor no depende de las miradas, las palabras o las validaciones externas. Imagínate por un momento cómo cambiaría tu vida si dejaras de mendigar migajas de afecto. Si entendieras que no necesitas demostrar tu valía para que te quieran. Que tu existencia ya es suficiente prueba de que mereces respeto, cuidado y cariño. Jung planteaba que el viaje más importante es hacia el interior, y en ese camino, el amor propio no es una meta, es el combustible. Sin amor propio, te conviertes en rehén de las expectativas ajenas. Te desesperas por encajar, por agradar, por ser elegido, y en el proceso te alejas cada vez más de tu esencia. Pero cuando empiezas a reconocerte con compasión, con honestidad, surge una fortaleza silenciosa. No significa que nunca más sentirás dolor o inseguridad, sino que aprenderás a sostenerte incluso cuando las cosas afuera se tambaleen. Muchos confunden amor propio con blindarse emocionalmente. Creen que es volverse frío, indiferente, inaccesible. Pero Jung nos invita a otro camino, abrazar nuestra vulnerabilidad sin perder nuestra dignidad. Amar lo que somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Porque si solo amas tu versión perfecta, nunca conocerás el verdadero poder de aceptarte completo. Este amor propio empieza en lo más pequeño, en los límites que pones, en las veces que dices no aunque incomode, en las decisiones que tomas para proteger tu paz. No es un acto aislado, es una práctica diaria, una serie de elecciones conscientes que poco a poco te enseñan a ser leal a ti mismo. Jung decía que el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien eres. Ese privilegio empieza con un compromiso, dejar de traicionarte por miedo a perder a otros. A veces pensamos que el amor propio es un destino lejano, algo que alcanzaremos cuando logremos cierta apariencia, cierto éxito, cierta validación. Pero la verdad es que ya tienes dentro de ti lo que necesitas. Solo tienes que desenterrar las capas de creencias, de heridas, de condicionamientos que te hicieron dudar de tu valor. Ese es el trabajo profundo que nadie puede hacer por ti. Y aunque al principio duela mirar hacia adentro, aunque incomode enfrentar lo que hemos ignorado, es en esa incomodidad donde empieza la transformación. Jung afirmaba que no podemos cambiar nada sin aceptarlo. Por eso, el primer paso hacia un amor propio indestructible es atreverte a mirar tus propias sombras, sin juicio, sin rechazo, con la disposición de comprenderte. A medida que vayas profundizando en este camino, notarás que lo que antes te hería con facilidad, empieza a perder poder sobre ti. Ya no reaccionas igual a las críticas, ya no te desesperas por la aprobación ajena. Porque tu centro empieza a fortalecerse desde dentro, y eso ningún rechazo externo puede derribar. Y si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante. Al final de este camino hay una clave que puede transformar la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Una estrategia sencilla pero poderosa que te permitirá construir un amor propio tan firme que ni las tormentas emocionales más intensas podrán derrumbarlo. El amor propio no es una meta inalcanzable, ni una máscara que debas usar para parecer fuerte. Es una relación honesta contigo mismo, donde reconoces tus necesidades sin sentir culpa. Carl Jung nos enseña que todo lo que negamos en nuestro interior sigue actuando sobre nosotros de maneras invisibles. Por eso, ignorar tus propias emociones no te hace más fuerte, solo retrasa el momento en que tendrás que enfrentarlas. A veces creemos que ser amables con nosotros mismos es un lujo, algo que haremos cuando todo esté bien. Pero la verdadera amabilidad empieza precisamente en los momentos donde más te cuesta. Cuando cometes errores, cuando no cumples tus expectativas, cuando te sientes insuficiente. Es ahí donde el amor propio demuestra su autenticidad, en la compasión que eliges darte en lugar del castigo.
Jung decía que la soledad no proviene de no tener personas a tu alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que te parecen importantes. ¿Cuántas veces has callado lo que realmente sientes por miedo a incomodar? ¿Cuántas veces has priorizado las necesidades de otros por encima de las tuyas? El amor propio también es aprender a expresarte sin temor, a defender tu voz sin sentir que estás siendo egoísta. Construir este tipo de amor no significa estar siempre feliz o motivado. No es una emoción constante, es una práctica diaria. Hay días en que sentirás dudas, en que escucharás las viejas voces internas que te critican. Pero cada vez que decides cuidarte, respetarte y valorarte a pesar de esas voces, fortaleces las raíces de tu amor propio. Un amor propio sólido se refleja en los límites que estableces. No porque quieras alejar a las personas, sino porque sabes que no todo merece tu energía. Jung nos recordaba que lo que dejamos entrar en nuestra vida moldea nuestra alma. Por eso, cuando eliges con conciencia las relaciones, las conversaciones y los entornos, estás protegiendo tu bienestar interno. Esto no significa que vas a vivir aislado o que rechazarás todo lo que no encaje con tu ideal. Significa que sabrás distinguir lo que te suma de lo que te desgasta, que aprenderás a decir no cuando algo atente contra tu paz interior, sin sentir que tienes que justificarte o disculparte. Cada acto de amor propio, por pequeño que sea, es una declaración de respeto hacia ti mismo. Cuando decides dormir lo necesario, cuando alimentas tu cuerpo con cuidado, cuando dedicas tiempo a lo que te inspira, estás diciendo, yo importo. Y esa certeza, aunque al principio parezca frágil, se convierte en una base firme sobre la cual puedes construir toda tu vida. No necesitas compararte con nadie en este camino. Cada quien lleva su propio ritmo, y lo importante no es avanzar rápido, sino avanzar de manera genuina. Jung decía que tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu corazón. Ahí es donde encontrarás las respuestas que buscas, no afuera, no en la validación ajena, sino en la honestidad contigo mismo. Poco a poco, empezarás a notar que las cosas que antes te afectaban profundamente ya no tienen el mismo peso, que las opiniones externas no determinan tu valor, que las ausencias de otros no disminuyen tu propia presencia. Y esa es una de las señales más hermosas de que tu amor propio está echando raíces profundas. A veces creemos que el amor propio es una meta solitaria, pero la realidad es que también se construye a través de las pequeñas decisiones cotidianas. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y aceptar no significa conformarse, sino mirarse con valentía, reconociendo incluso esas partes que hemos querido ignorar. Mariana, una joven de 28 años, siempre había sentido que su valor dependía de lo que otros pensaban de ella. En su trabajo, aceptaba tareas que no le correspondían para que no la vieran como conflictiva. En su relación de pareja, callaba sus molestias por miedo a perder al otro. Un día, tras una discusión en la que volvió a ceder solo para evitar problemas, sintió un vacío profundo. Entonces decidió buscar ayuda y empezar a trabajar en sí misma. Lo primero que hizo Mariana fue aprender a decir no. Al principio le costaba muchísimo, sentía culpa, miedo, hasta vergüenza. Pero poco a poco notó que su entorno empezó a respetarla más. Lo que antes parecía imposible, poner límites, se fue convirtiendo en un acto natural. Mariana comprendió que no era egoísmo priorizarse, sino una manera de cuidar su propia paz. Jung hablaba del proceso de individuación, el camino hacia convertirse en quien realmente eres, más allá de las expectativas externas. Para Mariana, eso significó dejar de intentar agradar a todos, y empezar a preguntarse qué era lo que ella misma quería. No fue sencillo, porque muchas personas no entendieron su cambio. Algunos se alejaron, otros criticaron. Pero por primera vez, Mariana sintió que estaba siendo fiel a sí misma. El amor propio se manifiesta también en las elecciones que haces sobre a quien permites acercarse a tu vida. Jung decía que las personas que encontramos son reflejos de partes nuestras, y si no sanamos nuestras heridas,
atraeremos relaciones que las repitan. Mariana empezó a notar que ya no le atraían las dinámicas donde tenía que salvar o demostrar su valor. Comenzó a rodearse de quienes la veían como completa, no como alguien que debía arreglarse. Este proceso no es lineal. Hay días en los que las viejas creencias vuelven a tocar la puerta, intentando convencerte de que no mereces tanto. Pero justo en esos momentos es cuando más necesitas recordarte que mereces amor, incluso antes de haber logrado algo, incluso antes de sentirte perfecto. El amor propio no es una recompensa por tu rendimiento, es el suelo desde donde todo florece. Con el tiempo, Mariana dejó de sentir la necesidad de justificarse. Ya no explicaba por qué no quería asistir a una reunión, o por qué prefería quedarse en casa. Descubrió la libertad de decir no puedo o no quiero sin culpa. Esa tranquilidad no nació de un cambio externo, sino de la decisión interna de respetarse a sí misma. Carl Jung nos invita a abrazar nuestras sombras, porque sólo así podemos vivir de manera auténtica. Para Mariana, eso significó aceptar sus defectos, sus miedos, sus límites, sin intentar maquillarlos. Y en esa aceptación encontró una fuerza inesperada, la libertad de ser imperfecta y aún así merecedora de amor. Cuando empiezas a caminar este camino, algo cambia profundamente, dejas de buscar aprobación en cada paso. Comienzas a moverte por lo que realmente resuena contigo, y no por lo que crees que esperan de ti. Y esa autenticidad, aunque incomode a algunos, te conecta con quienes verdaderamente están en sintonía con tu esencia. Cuando empiezas a ver el amor propio como un compromiso diario contigo mismo, las pequeñas acciones cobran un nuevo significado. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y es precisamente ese despertar interno lo que te permite empezar a vivir con mayor claridad, reconociendo cuáles son tus verdaderas necesidades y deseos. El mundo te enseñará a buscar validación en logros, títulos, apariencias. Pero el amor propio no necesita testigos, porque no se mide por lo que otros aplauden, sino por la paz que sientes al final del día contigo mismo. A veces creemos que necesitamos alcanzar una versión ideal para merecer amor, pero Jung nos recuerda que es en la aceptación de nuestra humanidad, con sus luces y sombras, donde comienza la verdadera sanación. Ese amor propio también se refleja en los silencios que eliges, en no responder a provocaciones que antes te habrían desestabilizado, en no entrar en batallas que sabes que no suman nada a tu vida. Porque entenderte también implica aprender donde no necesitas invertir tu energía. Y en ese filtro, vas seleccionando qué merece tu atención y qué no. La compasión contigo mismo es un pilar fundamental. No se trata de justificar errores o decisiones poco acertadas, sino de dejar de castigarte por ellos. Jung hablaba de la integración, unir todas las partes de tu ser, incluso las que no te gustan, para vivir de manera completa. Es un recordatorio de que no estás aquí para ser perfecto, sino para ser real. A veces, el amor propio también es alejarte, no porque no quieras a las personas, sino porque ya no puedes seguir creciendo en ciertos ambientes. Jung planteaba que el alma necesita espacios donde pueda expandirse. Si te rodeas constantemente de críticas, juicios o relaciones que te hacen sentir insuficiente, será difícil que florezca tu autenticidad. Hay quienes confunden amor propio con orgullo o frialdad. Pero en realidad, amar tu esencia te hace más empático, más paciente, más genuino. Cuando no necesitas competir ni compararte, puedes admirar el camino de otros sin sentir que el tuyo vale menos. Jung nos invita a entender que cada alma tiene su propio proceso, y no hay necesidad de apresurar lo que debe madurar a su tiempo. Construir un amor propio sólido también implica resignificar los errores del pasado. En lugar de verlos como fracasos, empiezas a reconocerlos como aprendizajes necesarios. Jung decía que el error es, al fin y al cabo, la base de toda sabiduría. Y cuando aceptas esto, dejas de cargar con culpas innecesarias y empiezas a caminar más liviano. El diálogo interno es otra pieza clave.
¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Te animas, te apoyas o eres tu crítico más severo? La voz interna puede ser el motor que impulsa o la piedra que estanca. Elegir palabras amorosas y compasivas contigo mismo no es autoindulgencia, es construir el suelo seguro donde tus sueños pueden crecer sin miedo. Así, día a día, empiezas a notar que las cosas externas pesan menos. No porque dejen de importar, sino porque has construido un centro sólido dentro de ti. Y desde ese centro, las opiniones, las críticas o los rechazos ya no definen tu valor. Porque, como decía Jung, tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu corazón. En este punto, surge una pregunta esencial: ¿cómo se traduce todo esto en la vida diaria? Porque el amor propio no solo vive en las ideas, sino en los actos concretos, en las elecciones que haces todos los días, incluso en las pequeñas. Imagina a Laura, una mujer de 32 años que durante mucho tiempo creyó que debía decir sí a todo para ser aceptada. Se sentía agotada, pero tenía miedo de parecer egoísta si decía que no. Un día, Laura decidió hacer algo diferente. La invitaron a una reunión a la que no quería ir, pero que solía aceptar por compromiso. Respiró profundo y, con voz temblorosa pero firme, respondió que no asistiría. Esa pequeña decisión, que antes parecía imposible, le dio una sensación de paz que nunca había experimentado. Ese fue su primer acto de amor propio, elegir su bienestar sin culpa. Porque el amor propio no siempre es ruidoso ni heroico. A veces es elegir descansar en lugar de complacer. Es reconocer que no tienes que explicarte todo el tiempo. Es permitirte decepcionar a otros si eso significa no traicionarte a ti mismo. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y aceptar tus límites es parte fundamental de esa transformación. También es importante entender que el amor propio no significa cerrar el corazón al mundo. No es aislarte ni levantar muros para protegerte del dolor. Es más bien construir un espacio interno donde tú seas tu propio refugio, donde puedas volver cuando el mundo te canse. Es aprender a estar contigo de una forma amable, sin necesidad de escapar de ti mismo. Laura notó que, a medida que practicaba estos pequeños actos de respeto hacia sí misma, las personas a su alrededor empezaron a reaccionar de maneras diferentes. Algunos se alejaron, otros se incomodaron, pero otros comenzaron a respetarla más. Y aunque al principio le dolió perder ciertas conexiones, comprendió que quien no respeta tus límites, no respeta tu esencia. Aquí es donde el amor propio se encuentra con el coraje, porque se necesita valentía para cambiar patrones, para romper con lo aprendido, para mirarte al espejo y decidir que mereces algo mejor. Jung nos recuerda que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y ese trabajo de conciencia no es sencillo, pero es liberador. A veces, las personas más amables con los demás son las más duras consigo mismas. ¿Te has dado cuenta? El amor propio implica dejar de ser tu peor crítico, tu propio saboteador. Significa cambiar ese diálogo interno castigador por una voz más comprensiva, más paciente, más aliada. Es tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente. Cuando comienzas a practicar esto, notarás algo curioso. Lo que antes parecía indispensable empieza a perder importancia. La aprobación ajena ya no pesa tanto. La necesidad de encajar ya no domina tus decisiones. Empiezas a elegir desde un lugar de integridad, no de miedo. Y eso transforma todo, tus relaciones, tu trabajo, tu manera de habitar el mundo. Por eso, construir amor propio no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Porque cuando te amas de verdad, ya no esperas que otros llenen vacíos que solo tú puedes atender. Ya no mendigas amor, no imploras atención, no aceptas menos de lo que mereces. Aprendes a darte a ti mismo lo que antes buscabas afuera, y eso te hace libre. Mientras más avanzas en este camino, te das cuenta de que el amor propio también es aprender a sostenerte cuando nadie más puede hacerlo por ti. Y esto no significa cerrarte a recibir apoyo,
sino entender que la base siempre debe estar en ti. Es como construir una casa sobre roca en vez de arena. Las tormentas pueden llegar, pero no derriban lo esencial. Carlos, un hombre de 35 años, había vivido años esforzándose por ser el fuerte de su familia, cargando problemas ajenos, resolviendo todo, poniéndose siempre al final de la lista. Su frase favorita era "no pasa nada, yo puedo". Pero dentro de él, algo se quebraba. Se sentía invisible, sin tiempo para sí mismo, como si solo existiera para servir a los demás. Un día, mientras conducía de regreso a casa después de resolver otro problema ajeno, se detuvo frente a un parque y se quedó allí, mirando a la gente. Sintió un vacío profundo. Fue en ese instante cuando se hizo una pregunta que nunca antes se había permitido: ¿y yo? ¿Dónde quedo yo en mi propia vida? Ese momento fue un punto de quiebre. A partir de ahí, Carlos empezó a poner pequeños límites. Decidió no atender llamadas de trabajo fuera de horario. Dijo que no a favores que no podía cumplir sin sacrificar su descanso. Se inscribió en clases de guitarra, algo que siempre había postergado para después. Y al hacerlo, empezó a reconectarse con una parte de sí mismo que había olvidado. Porque el amor propio no solo se trata de protegerte del daño, sino de acercarte a lo que te da alegría, sentido y propósito. Carl Jung hablaba de la importancia de individuarse, de convertirte en quien realmente eres, más allá de las expectativas externas. Y ese camino empieza cuando dejas de vivir solo para los demás y empiezas a incluirte en tus prioridades. Carlos notó que al principio no todos lo entendieron. Algunos amigos se sintieron rechazados, su jefe se molestó por los límites. Pero poco a poco, el respeto llegó. Y más importante aún, él empezó a respetarse. Entendió que amar a los demás no implica olvidarse de sí mismo. Que no es egoísmo reservar un espacio propio, es equilibrio. Así como Carlos, muchos hombres y mujeres han crecido con la idea de que darlo todo es la única forma de amar. Pero el amor que no incluye amor propio termina agotando, drenando, destruyendo. Jung decía que la soledad no viene de no tener gente cerca, sino de no poder comunicar las cosas que para uno son importantes. Y para comunicarte contigo mismo, necesitas espacio. Ese espacio es donde nace tu verdadera fuerza, donde puedes preguntarte qué necesitas, qué sueñas, qué deseas, que no estás dispuesto a seguir tolerando. Porque solo cuando te escuchas, puedes comenzar a vivir una vida más auténtica. Y aunque al principio sea incómodo, aunque algunos se alejen, ese vacío será llenado por algo mucho más grande, tu propia plenitud. Cada pequeño acto en favor de ti mismo suma. Cada límite, cada no dicho a tiempo, cada sí elegido desde el corazón, son ladrillos que fortalecen tu casa interior. Y cuando esa casa está sólida, no hay viento externo que pueda derrumbarla. A medida que sigues caminando hacia ti mismo, empiezas a notar que no todo lo que alguna vez quisiste es lo que realmente necesitas. Hay deseos heredados, expectativas que absorbiste de tu familia, de la sociedad, de las personas que admirabas. Y uno de los actos más valientes de amor propio es atreverte a soltar lo que ya no va contigo, aunque alguna vez te haya definido. Carl Jung explicaba que el proceso de individuación implica enfrentarte a tus propias sombras, esos aspectos de ti que negaste, que rechazaste o que nunca te permitiste explorar. Amar tu sombra no significa justificar todo, sino integrarla, reconocerla como parte de tu totalidad. Porque solo desde la totalidad puedes construir un amor propio sólido y real. Tal vez hasta ahora habías intentado encajar, adaptarte, ser correcto, complacer a todos. Pero cada renuncia a lo que eres deja una grieta interna. Y aunque por fuera todo luzca bien, por dentro esa grieta crece. El amor propio empieza cuando decides tapar esas grietas no con parches temporales, sino reconstruyendo desde la verdad. Es en este proceso donde te das cuenta de que no todas las batallas merecen tu energía, no todas las opiniones necesitan una respuesta, no todos los lugares son para ti.
Y entenderlo no te hace débil ni menos sociable, te hace consciente. Aprendes a seleccionar con qué personas compartirte, a qué proyectos decirles sí, a qué sueños volver a apostarles. El amor propio también es aprender a detenerte, a descansar, a decir hasta aquí por hoy. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si te vacías solo por demostrar amor, terminarás esperando que alguien te llene, lo cual siempre es un riesgo. Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y es dentro de ti donde todo empieza a ordenarse. En el camino hacia el amor propio también hay momentos incómodos, cuando reconoces tus propias fallas, tus contradicciones, tus heridas no sanadas. Pero lejos de ser motivo de culpa, son puntos de partida. Cada herida reconocida es una puerta abierta hacia la sanación, hacia comprender por qué reaccionas como reaccionas, por qué eliges lo que eliges, por qué cargas lo que cargas. Algunas personas intentarán confundirte, haciéndote sentir egoísta por priorizarte. Pero el amor propio auténtico nunca excluye, solo redistribuye. Ya no es dar todo afuera y nada dentro, sino repartir desde un equilibrio. No es aislarte, sino elegir qué tanto y hasta dónde quieres dar. Porque quien se respeta a sí mismo también enseña a los demás cómo tratarlo. Y llegará un momento en que los ruidos externos ya no tengan tanto peso. En que la validación de afuera pierde importancia, porque encontraste dentro una voz más fuerte, más clara, más amorosa. Esa voz no grita, no exige, no te culpa, te acompaña, te guía, te sostiene. Es la voz que siempre estuvo ahí, esperando que la escucharas. Cada avance en tu amor propio es también un acto de libertad. Porque cuando sabes quién eres, lo que vales, lo que necesitas y lo que no estás dispuesto a tolerar, el mundo ya no puede manipularte con miedo, con carencias, con chantajes. Estás parado sobre tu propia verdad, y eso es algo que nadie puede arrebatarte. A veces, el verdadero desafío del amor propio no está en lo que haces, sino en lo que dejas de hacer. Dejar de disculparte por ocupar espacio, dejar de minimizar tus logros, dejar de aceptar menos de lo que mereces. Porque cada vez que reduces tu luz para no incomodar, estás renunciando a ti mismo en silencio. Carl Jung hablaba de la necesidad de enfrentarte a ti mismo con honestidad radical. No es fácil mirarte al espejo sin máscaras, pero es ahí donde empieza la autenticidad. Porque amar lo que eres no significa conformarte, sino comprometerte con tu propia evolución. El amor propio no es estático, es una relación que cultivas cada día. Mariana, una joven de 32 años, vivía atrapada entre las expectativas de su familia y sus propios sueños. Estudió Derecho porque era lo que tenía más futuro, pero su verdadera pasión estaba en el arte. Cada vez que pintaba sentía una libertad inexplicable, pero también una culpa silenciosa. Eso no es una carrera seria, le repetían. Y por años, guardó sus pinceles en un cajón, hasta que un día, después de una crisis de ansiedad, decidió abrirlos de nuevo. Empezó a pintar solo para ella, sin intención de mostrar sus obras. Pero a medida que llenaba sus lienzos, algo dentro comenzó a sanar. Descubrió que ese acto de darle espacio a lo que amaba era también un acto de amor propio. Con el tiempo, se atrevió a publicar una de sus pinturas en redes sociales. Y aunque el miedo al juicio la acompañaba, los comentarios de apoyo la sorprendieron. Hoy Mariana trabaja en una oficina, pero dedica las tardes a su estudio de arte. Ha aprendido que su valor no depende del título que tenga, ni del prestigio que los demás esperen. Su amor propio creció en el momento en que decidió vivir una vida donde su arte también tuviera lugar. Me di cuenta de que no tenía que elegir entre ser responsable y ser feliz, dice. Podía ser ambas cosas, si me daba permiso. Su historia refleja algo profundo. El amor propio no siempre implica cambios radicales de vida, pero sí decisiones valientes. A veces es encontrar espacios pequeños donde tu alma respire. A veces es defender esos momentos aunque nadie más los entienda. Y cada pequeño acto suma.
porque el amor propio no siempre se grita, no siempre es visible para todos. A veces es callado, íntimo, casi secreto, pero lo sabes porque cuando te eliges, sientes paz. Y esa paz es un termómetro infalible de que estás honrando tu camino. No necesitas convencer a nadie de tu valor. Cuando te sabes valioso, ya no buscas validación afuera. Tu relación contigo mismo se vuelve la base sobre la que construyes tus relaciones con los demás. Y desde ahí, todo cambia. Seguir este camino no significa que nunca más habrá dudas o tropiezos. Pero cada vez que vuelvas a elegirte, estarás fortaleciendo una raíz interna que nadie podrá arrancar. Y esa raíz es el verdadero cimiento del amor propio. A medida que avanzas en este camino, empiezas a notar algo sutil pero poderoso. Tus límites ya no son negociables. Antes tal vez cedías por miedo a perder, por querer agradar, por no incomodar. Pero cuando el amor propio echa raíces, entiendes que un no a tiempo es también una forma de cuidarte. Porque decir no a lo que te resta, es decir sí a lo que te nutre. Carl Jung nos recordaba que lo que no enfrentamos dentro, lo encontraremos fuera como destino. Si no aprendes a proteger tu bienestar, atraerás situaciones que lo pongan a prueba una y otra vez. Y cada límite que no pones, es una invitación abierta a que otros crucen líneas que no deberían. A veces, los límites duelen más a quienes estaban acostumbrados a que no los pusieras. Y ahí es donde muchos flaquean, en la culpa. Pero la culpa no siempre es un indicio de que estás haciendo algo malo. A veces es solo la incomodidad de priorizarte por primera vez. Y eso también es parte de aprender a amarte. No se trata de levantar muros impenetrables, sino de construir puertas que tú eliges cuando abrir y cuando cerrar. Hay personas, actividades, pensamientos que ya no caben en la versión de ti que está creciendo. Y está bien. No todo lo que te acompañó hasta aquí merece ir contigo hacia adelante. El amor propio también es elección. Es aprender a diferenciar entre lo que te expande y lo que te encoge, entre lo que te impulsa y lo que solo pesa. Y cada vez que eliges soltar lo que no suma, haces espacio para lo que sí. Ese vacío que al principio asusta, con el tiempo se llena de cosas que realmente vibran contigo. Este proceso no es lineal ni rápido. Habrá días donde quieras retroceder, donde el viejo tú llame a tu puerta. Pero cada vez será más fácil reconocer que viene del miedo y que viene del amor. Y poco a poco, te descubrirás actuando desde un lugar más sereno, más auténtico, más tuyo. Nadie puede caminar este trayecto por ti, pero cada paso que das, aunque pequeño, es una victoria. Porque no estás solo, en cada acto de amor propio, te estás acompañando a ti mismo de la mejor manera posible. Recuerda, amar lo que eres hoy no significa que no quieras mejorar. Significa que ya no partes desde la carencia, sino desde la aceptación. Y esa diferencia cambia todo. Porque cuando te amas tal como eres, mejoras por amor, no por rechazo. Y en ese punto, empiezas a sentir una ligereza nueva. Como si, finalmente, pudieras caminar sin la carga de intentar demostrar algo. Porque el amor propio no es un destino, es la forma en que decides caminar tu propio viaje. Hay algo que nadie nos dice al hablar de amor propio, que también incluye reconciliarte con tus emociones más incómodas. No solo se trata de sentirte seguro o fuerte, sino de permitirte sentir sin juzgar. Carl Jung insistía en que la emoción no sentida nunca muere, solo se entierra viva y más adelante saldrá en formas distorsionadas. Por eso, amar lo que sientes, incluso si es enojo, tristeza o confusión, es un acto profundo de respeto hacia ti. Muchos crecimos creyendo que había emociones buenas y malas. Y sin darnos cuenta, empezamos a reprimir partes enteras de nosotros mismos. Pero nada florece en la negación. Todo lo que ignoras crece desde la sombra. ¿Y qué pasa cuando por fin te das permiso de sentir? Aparece la claridad. La rabia te muestra tus límites violados.
La tristeza revela lo que necesitas soltar. La ansiedad te advierte de desconexiones internas. Cada emoción tiene un mensaje. Y escucharla sin miedo es empezar a construir un diálogo más honesto contigo mismo. Jung lo sabía, el inconsciente no es tu enemigo, es tu guía. A través de los síntomas, los sueños, los estados de ánimo, intenta decirte algo que tu mente racional no siempre comprende. ¿Y cómo lo escuchas? Observando, respirando antes de reaccionar, escribiendo lo que sientes, abriendo espacios para que tu alma hable sin interrupciones. A veces, el silencio es la herramienta más poderosa. No el silencio que esconde, sino el que permite escuchar. Vivimos en un mundo que corre, que exige respuestas rápidas, soluciones instantáneas. Pero el amor propio se cocina lento. Se cultiva en las pausas. Se revela cuando decides dejar de distraerte de ti. Haz una pausa ahora. Pregúntate sin prisa, ¿qué he estado sintiendo esta semana que no me he permitido nombrar? No necesitas tener una respuesta inmediata. Basta con abrir el espacio. Jung diría que al hacer consciente lo inconsciente, das el primer paso hacia tu liberación. Y desde ese espacio nace algo muy especial, la autocompasión, que no es lástima ni excusa, sino comprensión profunda. Es decirte, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y lo que sé. Es tratarte como tratarías a un ser querido. Porque si puedes dar ternura a otros, ¿por qué negártela a ti mismo? Hay un poder inmenso en dejar de pelear contigo mismo, en reconocer que no necesitas perfección para merecer amor, que incluso en tus días más confusos, sigues siendo digno de cuidado. El amor propio verdadero es ese que se queda cuando tú mismo sientes que no lo mereces. Y ahí, justo ahí, es donde todo empieza a sanar. Porque cuando dejas de rechazar partes de ti, dejas de dividirte. Y una persona que se habita entera, sin fragmentos ocultos, tiene una fuerza que no depende de la aprobación externa, porque nace desde lo más profundo de su autenticidad. El amor propio también se pone a prueba en las decisiones difíciles. No siempre es elegir lo que más te gusta, sino lo que más te honra. Y a veces, eso implica hacer cambios que asustan, tomar distancia, o incluso empezar de nuevo. Jung decía que el encuentro con uno mismo es el destino del ser humano. Y ese encuentro rara vez ocurre en la comodidad. Andrés, un hombre de 40 años, llevaba más de una década en una relación que se había vuelto rutinaria y desgastante. No había gritos ni caos, pero sí una sensación constante de vacío. Día tras día, sentía que perdía una parte de sí, como si hubiera dejado de escucharse para evitar el conflicto. Se decía a sí mismo que así es la vida o al menos no estoy solo, pero dentro de él sabía que algo no estaba bien. Después de una conversación incómoda pero honesta con un amigo, Andrés tomó la decisión más difícil, hablar con su pareja y admitir que ya no estaba siendo fiel a sí mismo. No hubo culpables, solo una verdad que ya no podía ignorar. El proceso no fue fácil, pero fue real. Por primera vez en años, sintió que volvía a tomar el timón de su propia vida. Pedirse honestidad fue su mayor acto de amor propio. No porque quisiera lastimar a alguien, sino porque decidió dejar de vivir desde la resignación. Andrés entendió que su bienestar no podía seguir dependiendo de evitar incomodidades, que su paz merecía ser parte de la ecuación. Después de esa ruptura, se dio tiempo para reencontrarse. Empezó terapia, retomó pasatiempos olvidados, reconectó con amigos y descubrió que aún tenía mucho por explorar. Más allá del duelo, encontró una versión de sí mismo que había estado esperando ser escuchada por años. Este tipo de decisiones no siempre se celebran en voz alta. A veces la gente no entiende por qué alguien lo deja todo cuando todo parece bien. Pero el amor propio no se mide desde afuera. Solo tú sabes cuando has dejado de estar en sintonía contigo. Y tener el valor de actuar desde esa verdad es uno de los actos más profundos de respeto personal.
Jung hablaba de la autenticidad como un camino de liberación. Cuando vives en contradicción con lo que sientes, el alma se fragmenta. Pero cuando empiezas a alinear lo que piensas, sientes y haces, recuperas esa coherencia que da sentido y estabilidad. Andrés no tenía todas las respuestas. A veces se sentía perdido, dudaba, pero había algo nuevo dentro de él, una voz interna más clara, más firme, que le recordaba que ya no podía volver atrás. Que una vez que te eliges, aunque sea con miedo, algo cambia para siempre. Y eso es el amor propio, no la ausencia de miedo, sino el coraje de actuar desde tu verdad a pesar de él. Una vida auténtica no siempre es la más fácil, pero sí la más plena. Porque cuando decides respetarte, lo que construyes desde ahí tiene una solidez que nada externo puede sacudir. Uno de los descubrimientos más importantes en este viaje hacia el amor propio es darte cuenta de que no necesitas validarte a través de lo que haces por los demás. Muchas veces confundimos amor con sacrificio constante, como si nuestro valor dependiera de cuán disponibles estemos. Pero amar a otros nunca debe implicar abandonarte a ti mismo. Carl Jung nos recuerda que la tarea de cada persona es volverse indivisible, completa. Eso significa aprender a mantenerte fiel a tu verdad incluso cuando otros esperan que seas diferente. No porque no ames a los demás, sino porque has aprendido a amarte también a ti. Es común que sientas culpa cuando comienzas a poner límites, cuando decides elegirte. Esa culpa es una emoción que aparece cuando empiezas a romper patrones antiguos, cuando dejas de seguir el guión que te dijeron que debías vivir. Pero detrás de esa culpa, si la escuchas con atención, hay una voz nueva que te susurra, por fin estás viviendo en coherencia. El amor propio también es silencioso. No necesita grandes discursos ni demostrar nada. Se nota en tu forma de responder, en lo que permites y en lo que eliges soltar. Hay una paz muy especial que solo sienten quienes han dejado de traicionarse. Es una paz que no viene de tenerlo todo resuelto, sino de saber que cada decisión que tomas está alineada con quien eres. Hay momentos en los que esa alineación se pone a prueba. Una invitación a algo que no deseas hacer. Una crítica que antes te habría derrumbado. Una propuesta que brilla por fuera pero vacía por dentro. Y ahí es donde aparece el verdadero amor propio, cuando eliges tu paz sobre tu necesidad de agradar. Porque no todo lo que parece bueno es para ti. No toda oportunidad es crecimiento. No toda relación es amor. Jung decía que el zapato que le queda a uno, aprieta a otro. Y esa frase aplica a todo en la vida. Hay cosas que funcionan para otros, pero no resuenan contigo. Aprender a reconocerlo también es un acto de madurez emocional. No es que te vuelvas más exigente, te vuelves más claro. Ya no dices sí por reflejo. Ya no aceptas dinámicas que te quitan energía. Ya no buscas encajar donde sabes que tu alma no puede respirar. Eso no es arrogancia, es respeto propio. Y poco a poco, esa claridad transforma tus relaciones. Quienes te rodean empiezan a percibir que hay un nuevo estándar en ti, una nueva frecuencia desde la cual te estás relacionando. Y no todos sabrán mantenerse ahí, pero quienes lo hagan, lo harán desde un lugar más genuino, más sano, más mutuo. Ese es uno de los regalos más profundos del amor propio. Atraes lo que ya no necesitas forzar. Porque cuando vives desde tu verdad, todo lo que no está en sintonía con ella se va cayendo por su propio peso. En el camino del amor propio, hay un momento clave que muchos temen, el momento de quedarse a solas consigo mismos. Sin distracciones, sin personas que llenen el vacío, sin responsabilidades que oculten el silencio interior. Carl Jung decía que tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar dentro de tu corazón. Quien mira afuera, sueña, quien mira adentro, despierta. Y ese despertar no siempre es placentero al principio, porque cuando te quedas contigo, empiezan a aparecer pensamientos que antes callabas con ruido, emociones que escondías bajo la rutina, heridas que postergabas sanar.
Pero es justamente en esa incomodidad donde florece lo esencial, tu capacidad de estar contigo sin huir. Aprender a estar a solas sin sentirte solo es una de las señales más fuertes de que estás construyendo un amor propio verdadero. Porque ya no necesitas que otro valide tu presencia. Te basta con sentirte completo contigo mismo, incluso en el silencio, incluso en la pausa. Y aquí hay un punto importante, no se trata de rechazar la compañía, sino de dejar de depender de ella para sentirte valioso. Cuando estás bien contigo, eliges desde la plenitud, no desde la carencia. Ya no buscas quien te complete, porque sabes que tú ya estás entero. Este tipo de amor te vuelve más selectivo, más consciente de con quién compartes tu tiempo, tus espacios, tu energía. Jung lo explicaba a través del concepto de individuación. Solo desde la unidad interior puedes relacionarte de verdad con el otro. Si te encuentras desde la escasez, solo repetirás patrones de necesidad. ¿Y cómo se cultiva esa unidad interior? Escuchándote, aprendiendo a acompañarte en tus momentos bajos, celebrando tus pequeñas victorias, cuestionando con amor tus hábitos automáticos. Es un trabajo sutil, pero poderoso. Es como regresar a casa cada día y descubrir que esa casa, tú, ahora es un lugar seguro. Es en esos momentos íntimos donde reconoces que no necesitas disfrazarte para gustar, ni rendirte al ritmo de otros para sentirte válido. Que está bien tener días en los que no haces nada espectacular. Que descansar también es amar. Que el respeto que esperas de otros comienza en cómo te tratas cuando nadie te ve. Y desde esa relación serena contigo, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Ya no compites. Ya no te comparas con tanto dolor. Ya no sientes urgencia por demostrar nada. Hay una nueva certeza que te acompaña, silenciosa pero firme. Sabes quién eres, y eso basta. Ese saber no es arrogante, es pacífico. No lo usas para imponerte, sino para sostenerte. No lo gritas, pero se siente en tu presencia. Porque cuando estás bien contigo, todo lo demás empieza a ordenarse desde otro lugar. El amor propio también se mide en los espacios que te das para crecer. Muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que el entorno nos defina. Seguimos rutinas que ya no nos inspiran, aceptamos palabras que nos apagan, o toleramos situaciones que no nos reflejan. Carl Jung nos enseñó que el alma se enferma cuando se aleja demasiado de su verdad. Y volver a ti es el primer acto de sanación. Sofía, una mujer de 38 años, llevaba más de una década trabajando en una empresa donde no se sentía valorada. Había llegado a ese lugar llena de entusiasmo, pero con el tiempo, su creatividad fue reemplazada por exigencias que la hacían sentir invisible. Cada lunes se levantaba con ansiedad, cada viernes con cansancio emocional, pero se decía a sí misma, al menos tengo trabajo. Un día, su hijo menor la miró a los ojos y le preguntó, «Mamá, ¿por qué estás siempre tan cansada?». Esa pregunta sencilla la desarmó. No era solo el trabajo, era la forma en que había olvidado escucharse. Esa misma noche, Sofía tomó un cuaderno y escribió, «¿Qué necesito recuperar de mí?». Fue la primera vez en años que se hizo esa pregunta sin miedo. Comenzó haciendo pequeños cambios, pidió ajustes en su horario, retomó sus caminatas al atardecer, y poco a poco, fue reencontrándose con la versión de sí misma que había dejado en pausa. No renunció de inmediato, pero empezó a moverse diferente. Y ese cambio interno fue tan poderoso, que incluso su entorno lo notó. Su historia no tiene un final perfecto de película, pero sí una transformación profunda. Hoy Sofía elige desde otro lugar. Ya no se queda donde no la reconocen, ya no sacrifica su paz por miedo al cambio. Y lo más importante, ya no necesita que alguien más le diga que vale. Aprendió a decírselo ella, cada día. El caso de Sofía refleja algo que muchos viven en silencio, el desgaste que genera vivir desconectados de uno mismo. No siempre hay un gran conflicto externo. A veces solo hay una tristeza constante,
una sensación de estar sobreviviendo en lugar de viviendo. Y en ese estado, el amor propio se vuelve urgente. No para tomar decisiones impulsivas, sino para reconectar con tu verdad. Para volver a preguntarte qué quieres, qué sueñas, qué te haría sentir vivo otra vez. Carl Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, pero también que ese despertar es el inicio de tu verdadera libertad. Y cuando te permites escucharte con honestidad, descubres que el miedo al cambio es más grande en la mente que en la realidad. Porque el verdadero cambio no empieza afuera. Comienza en ese instante en el que decides tratarte como mereces, aunque nadie más lo entienda todavía. Ese es el poder del amor propio. No necesita gritar, no necesita permiso, no necesita testigos. Solo necesita tu compromiso de no seguir dándole la espalda a quien realmente eres. Una de las formas más claras de saber que tu amor propio está creciendo no viene solo de cómo te sientes por dentro, sino también de cómo empiezan a cambiar las cosas a tu alrededor. Sin darte cuenta, las personas notan una nueva energía en ti. Hay algo en tu presencia que ya no se acomoda a lo que no te honra, y eso se siente. Carl Jung hablaba de cómo la transformación interior inevitablemente se refleja en el mundo exterior. No porque hagas algo distinto de forma intencional, sino porque tu forma de estar cambia. Ya no estás dispuesto a quedarte en lugares donde no hay respeto. Ya no toleras conversaciones que antes aceptabas solo por costumbre. Las personas a tu alrededor lo perciben, aunque no siempre sepan ponerlo en palabras. Tal vez te digan que te notan diferente, más tranquilo, más seguro. Incluso puede que algunos se incomoden. Porque cuando tú cambias, tu reflejo en los demás también cambia. Y eso a veces mueve estructuras. Comienzas a elegir distinto, los amigos con los que compartes, los espacios que frecuentas, incluso las palabras que usas contigo. Ya no te ríes por compromiso, ni haces favores desde el deber. Lo haces porque realmente nace de ti. Y eso es una de las señales más fuertes de que tu amor propio está enraizándose. Otra señal es cómo respondes ante la crítica. Antes podía desestabilizarte durante días, hacerte dudar de todo. Pero ahora, aunque aún te duela, sabes que una crítica no define tu valor. Puedes tomar lo que te sirve y soltar lo que no. Y eso te da una paz que antes parecía inalcanzable. También cambia tu ritmo. Ya no vives corriendo para alcanzar estándares externos. Aprendes a moverte al paso de tu energía. Sabes cuándo avanzar, cuándo descansar y cuándo detenerte sin culpa. Porque aprendiste que ser productivo no siempre es sinónimo de estar bien. Incluso tu cuerpo empieza a sentirse diferente. Menos tensión, más presencia. Tu respiración se vuelve más profunda. Tu mirada, más serena. No es magia, es coherencia. Tu sistema responde cuando dejas de estar en guerra contigo. Las decisiones que antes te paralizaban ahora se sienten más claras. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú estás más conectado con lo que necesitas. El ruido externo ya no te desvía con la misma facilidad. Hay una brújula dentro de ti que empieza a guiarte con más firmeza. Y aunque tal vez aún tengas días difíciles, porque todos los tenemos, ahora sabes que puedes sostenerte. Ya no te abandonas. Y eso, aunque no se vea en redes sociales, aunque nadie lo aplauda, es el mayor logro de todos. Una señal de que el amor propio está arraigando en ti es que dejas de perseguir relaciones que te hacen dudar de ti mismo. Ya no necesitas que alguien te elija para sentir que vales, ni te desvelas preguntándote qué hiciste mal si alguien se aleja. Carl Jung decía que lo que no está resuelto en tu interior se manifestará en tus vínculos. Y cuando sanas tu relación contigo, también sanas la forma en que te relacionas con los demás. Antes quizás buscabas la validación en las respuestas rápidas, en los mensajes constantes, en las demostraciones exageradas. Pero con el tiempo, comienzas a disfrutar de los vínculos tranquilos, donde no hay necesidad de probar nada, solo de ser.
porque ya no te defines por lo que alguien más te da, sino por lo que tú eres, incluso cuando estás solo. Esto no significa que ya no quieras amor, compañía o afecto. Todo lo contrario. Solo que ahora sabes distinguir entre lo que alimenta y lo que confunde, entre lo que suma y lo que agota. Has dejado de correr detrás de quienes no saben recibirte, porque aprendiste a darte lo que antes esperabas que otros te ofrecieran. También cambia la forma en que gestionas el conflicto. Ya no necesitas gritar para que te escuchen, ni callarte para evitar el choque. Aprendiste a hablar desde la calma, a sostener conversaciones incómodas sin perder tu centro, porque tu amor propio te da la base para no derrumbarte ante el desacuerdo. Comienzas a sentirte más dueño de tu tiempo. Ya no lo regalas por compromiso, ya no lo llenas de actividades para evitar estar contigo. Al contrario, empiezas a valorar esos espacios donde puedes respirar profundo, tomar una pausa, conectar con lo que verdaderamente importa. Y algo hermoso sucede cuando llegas a este punto. Tu presencia empieza a inspirar sin que lo busques. No porque tengas respuestas para todos, sino porque tu forma de habitar te transmite algo distinto. Las personas que también están listas para crecer se sienten atraídas por esa autenticidad. Jung hablaba de que cada alma lleva una semilla única que debe germinar. Y esa semilla no florece en comparación, ni bajo presión. Solo crece en libertad, cuando te das el permiso de ser fiel a lo que eres, incluso si eso significa tomar decisiones distintas a las del resto. Cuando te eliges, te haces cargo de tu historia. Dejas de esperar que alguien venga a salvarte y comienzas a ser responsable de tu bienestar. No desde la exigencia, sino desde el cariño. Porque sabes que mereces estar bien, y por eso actúas en consecuencia. Y aunque el mundo siga girando rápido, tú has aprendido a habitar tus procesos con respeto. Sabes que sanar lleva tiempo, que no tienes que llegar primero, ni hacerlo todo perfecto. Solo tienes que seguir contigo, elegirte una y otra vez, incluso en los días donde todo parece más lento. A veces el amor propio se pone a prueba en los vínculos más cercanos, en aquellos donde hay confianza, cariño, pero también expectativas no dichas. Y una de las señales de que estás creciendo por dentro es que aprendes a manejar los conflictos sin traicionarte. Carl Jung decía que no hay transformación sin fricción, y que las relaciones también son escenarios donde se refleja nuestro trabajo interior. María, una mujer de 34 años, tenía una amistad muy cercana con Clara desde la universidad. Compartían todo, salidas, confidencias, proyectos. Pero con el tiempo, María comenzó a sentir que algo ya no estaba equilibrado. Siempre era ella quien escuchaba, quien se adaptaba, quien cancelaba sus planes por ayudar a Clara. Y cuando por fin se atrevió a poner un límite suave, un simple "hoy no puedo hablar, necesito tiempo para mí", Clara reaccionó con molestia. María sintió culpa. Durante días pensó que había sido egoísta, que debía cuidar la amistad a toda costa. Pero luego, en una conversación con su terapeuta, se hizo una pregunta poderosa: ¿estoy cuidando la relación o estoy descuidándome a mí por mantenerla? Y ahí entendió que el amor propio también implica revisar si tus vínculos permiten que seas tú por completo, no solo la versión que conviene al otro. Decidió hablar con Clara desde la calma. Le explicó cómo se sentía, sin acusaciones, pero con honestidad. Clara se sorprendió. No lo esperaba. Al principio se defendió, pero con el tiempo reconoció que había caído en una dinámica cómoda, donde María siempre cedía. Aunque su amistad no volvió a ser igual, empezó a reconstruirse desde una base más justa. Este tipo de situaciones son más comunes de lo que parece. Muchas veces, especialmente entre mujeres, se nos ha enseñado a sostener vínculos desde el sacrificio: no la quiero lastimar, ella me necesita, no puedo decirle que no. Pero amar a alguien no debería implicar olvidarte de ti. Jung hablaba de la sombra también en las relaciones. Lo que callas para evitar conflicto, termina acumulándose hasta explotar. María aprendió algo invaluable:
Cuando te eliges, no pierdes a las personas que realmente te aman, solo se caen las dinámicas que no eran sanas. Y aunque al principio duela, después queda una sensación nueva, la de vivirte con dignidad. Porque el amor propio también se trata de dejar de sentirte responsable por las emociones de los demás. Puedes ser empática sin cargarte, puedes ser amorosa sin ceder a todo, puedes ser cercana sin perder tus propios límites. Eso es madurez emocional. Y lo más importante, no necesitas esperar a que una relación se rompa para empezar a hablar claro. Cada vez que eliges expresarte, poner límites y ser auténtica, estás honrando tu camino. Estás diciendo, también yo importo en esta relación. Y eso transforma todo. Uno de los cambios más poderosos que ocurren cuando el amor propio empieza a florecer es que redefinimos el concepto de éxito. Muchas veces crecemos con la idea de que valer significa lograr mucho, hacer más, producir sin parar. Pero Carl Jung nos recuerda que el alma no está interesada en metas externas, sino en propósito, en sentido. El verdadero éxito no siempre es visible, pero se siente. Comienzas a notar que lo que antes te parecía admirable, ahora no te representa. Quizá alguna vez pensaste que debías tener cierta carrera, cierta apariencia, cierta vida para sentirte valioso. Pero cuando conectas con tu verdad, te das cuenta de que no necesitas cumplir con ese guión ajeno para estar en paz. El amor propio te lleva a preguntarte, ¿de quién es esta meta? ¿Quién definió que esto es lo que debo querer? Y esas preguntas abren un nuevo capítulo, uno en el que empiezas a construir tu vida desde dentro, no desde la comparación con otros. No desde la obligación, sino desde la elección consciente. Jung hablaba de la diferencia entre vivir una vida adaptada a lo que otros esperan y vivir desde tu self, tu centro interno. Cuando vives desde ese centro, tus decisiones cambian. Ya no eliges trabajo solo por prestigio, relaciones solo por compañía o caminos solo por costumbre. Comienzas a elegir lo que se siente real. Quizá para algunos eso sea renunciar a cosas que parecen importantes, pero para ti es empezar a ganar libertad, porque el éxito que no incluye tu bienestar es un precio demasiado alto, y el amor propio se nota cuando eliges paz antes que reconocimiento, coherencia antes que aplausos. Esto no significa conformarte, sino ajustar tus metas a lo que verdaderamente importa para ti. Quizás no quieras liderar una empresa, pero sí vivir con tiempo para tu familia. Tal vez no quieras ser el mejor en algo, pero sí sentirte pleno en lo que haces. Ese tipo de éxito es más silencioso, pero profundamente satisfactorio. Y lo curioso es que, cuando dejas de buscar aprobación externa, muchas veces llega el reconocimiento de formas inesperadas. Personas que te admiran por tu autenticidad. Oportunidades que surgen justo cuando dejaste de forzar. Yo lo llamaría sincronicidad. El universo responde cuando vives en sintonía contigo. El verdadero éxito es mirar tu vida y saber que te has sido leal. Que no traicionaste tu esencia por cumplir expectativas ajenas. Que construiste algo que, aunque no todos entiendan, a ti te hace sentir en casa. Y eso no se mide en números ni se publica en redes. Se siente cuando cierras los ojos y hay paz. Así que si estás en un momento donde sientes que tu vida no luce como debería, detente. Tal vez no estás fracasando. Tal vez estás empezando a vivir según tus propios términos. Y eso es una victoria que no muchos se atreven a celebrar. Pero tú sí puedes. El amor propio se pone a prueba de forma intensa dentro del entorno familiar. Allí donde se formaron nuestras primeras creencias, donde aprendimos, consciente o inconscientemente, que significaba merecer amor, aprobación o pertenencia. Carl Jung decía que hasta que no hagamos consciente lo que heredamos, repetiremos esas historias como destino. María Elena, una mujer de 41 años, siempre fue la que sostenía todo en su casa. La que cuidaba de sus padres mayores, la que mediaba entre hermanos, la que ponía pausa a sus propios deseos para atender a los demás.
Por años creyó que su valor estaba en no fallar nunca, en estar disponible siempre, pero por dentro se sentía agotada, invisible y, en silencio, resentida. Un día, su hijo adolescente le preguntó, ¿por qué nunca haces nada que te guste tú? Esa pregunta sencilla la golpeó fuerte. Se dio cuenta de que había pasado más de 2 décadas apagando su luz, por miedo a parecer egoísta. Pero lo que más le estremeció fue entender que, sin querer, le estaba enseñando a su hijo que cuidarse no era prioridad. Esa noche, María Elena tomó una decisión pequeña pero poderosa. Se inscribió en un taller de cerámica, algo que siempre había querido hacer y nunca se permitía. Al principio sintió culpa. Dejaba a su familia por 2 horas a la semana. Pero en ese espacio, entre barro y silencio, comenzó a reencontrarse consigo misma. Poco a poco, fue sumando límites amorosos, delegar tareas, pedir ayuda, decir hoy no puedo sin explicaciones eternas. Su entorno al principio se resistió. No estaban acostumbrados a que ella se eligiera. Pero con el tiempo, comenzaron a respetar ese nuevo equilibrio. Y lo más importante, ella también lo hizo. María Elena entendió que cuidar de los demás no significaba olvidarse de sí, que el amor que se sacrifica por completo deja heridas invisibles, que cuando te priorizas, no abandonas a tu familia, les enseñas con el ejemplo que también ellos pueden elegir su bienestar. El contexto familiar suele ser el más difícil para poner límites, porque ahí se mezcla el amor con la costumbre, la lealtad con la obligación. Pero cuando el amor propio crece, empiezas a diferenciar entre lo que haces por amor y lo que haces por miedo a no ser amado. Jung hablaba del proceso de individuación como un acto valiente, convertirse en quien eres, incluso si eso implica salir del molde familiar. Y eso no es deslealtad, es madurez. Porque amar a tu familia no debería significar perderte en ella. Cada vez que eliges escucharte en medio del ruido familiar, estás reconstruyendo una nueva raíz para ti y para las generaciones que vienen después. Porque tu ejemplo, aunque silencioso, enseña más que cualquier discurso. Una de las claves más profundas del amor propio es el reconocimiento de tu historia. No como una cadena que te ata, sino como una raíz que te sostiene. Carl Jung decía que no se puede sanar aquello que no se ha mirado con honestidad. Por eso, mirar tu pasado sin culpas ni idealizaciones es un acto de madurez. Es aprender a decir, esto viví, esto aprendí, y con esto decido construir. Muchas veces creemos que el amor propio comienza desde el presente, desde lo que hacemos hoy. Pero todo acto presente está sostenido por una narrativa interna, lo que crees que mereces, lo que piensas de ti, lo que temes repetir. Y esa narrativa se formó en tu infancia, en tus vínculos primarios, en esas primeras veces donde no fuiste escuchado, visto o validado. Reconocer esto no es para culpar a nadie, sino para recuperar tu poder. Porque mientras sigas esperando que el pasado te dé lo que no te dio, seguirás atrapado en el mismo lugar emocional. Amar tu historia no significa justificar el daño, sino dejar de cargar con la vergüenza que no te corresponde. Es mirar hacia atrás sin quedarte ahí, con la conciencia de que puedes escribir una nueva versión de ti. A veces te darás cuenta de que has estado actuando desde heridas no nombradas. Que esa necesidad de agradar viene de no haber sentido aprobación. Que esa dificultad para confiar viene de haber sido traicionado en lo más íntimo. Y que tus mecanismos de defensa, como la evasión, la hiperindependencia o el control, fueron solo intentos de proteger tu corazón herido. Jung hablaba de integrar a nuestro niño interior como parte fundamental de la individuación. Y ese niño no necesita que lo conviertas en adulto, sino que lo escuches con ternura. Que le digas, ya no estás solo. Porque si no atiendes a esa parte de ti, seguirá exigiendo atención en tus vínculos, en tu trabajo, en tus decisiones. A medida que te reconoces con más profundidad, dejas de juzgarte tanto. Ya no te castigas por repetir ciertos patrones. Comienzas a comprender que todo comportamiento tiene un origen.
Y ese origen, al hacerlo consciente, pierde poder sobre ti. La autocompasión, en este punto, no es debilidad, es sabiduría emocional. El amor propio entonces se vuelve también una forma de maternarte o paternarte a ti mismo, de darte lo que no hubo, de ofrecerte palabras que nadie te dijo, de abrazar tu vulnerabilidad sin verla como defecto, porque mientras más gentil seas contigo, más fácil será construir una vida que no se base en la autoexigencia sino en la conexión. Hay un punto en el camino donde ya no te peleas con tu historia, donde entiendes que cada capítulo, incluso los más dolorosos, forman parte del alma que eres hoy. Y eso no te hace frágil, te hace real, porque solo quien ha atravesado su sombra puede sostener su luz con honestidad. Y cuando llegas a esa aceptación profunda, todo empieza a tomar otro sentido. Ya no intentas cambiarte para que te amen. Ya no necesitas demostrar tu valor. Sabes que estás completo, no porque nunca hayas sido herido, sino porque decidiste dejar de vivir desde esa herida. Uno de los desafíos más sutiles del amor propio es reconocer cuando tu rol en la familia ha dejado de ser amor y se ha convertido en deuda. A veces creces creyendo que tu valor está en resolver, cuidar, sostener, silenciar. Aprendes que amar es callarte, postergarte, desaparecer. Y sin darte cuenta, llevas décadas ejerciendo un papel que nunca elegiste, pero que todos esperan de ti. En muchos hogares, el que empieza a sanarse se convierte en el incómodo, porque romper el patrón es amenazar la estructura. Jung afirmaba que el árbol genealógico no solo hereda rasgos físicos, sino también emociones no procesadas, traumas enquistados, creencias no cuestionadas. Y el que se atreve a mirar con conciencia, inevitablemente será visto como el distinto, el que ya no es el mismo. Pero el amor propio también es sostener esa incomodidad. Es no ceder cuando te llaman egoísta por poner límites. Es no retroceder cuando alguien apela a la culpa para que vuelvas a ser quien eras. Porque no estás traicionando a tu familia al transformarte. Estás, de hecho, abriendo una nueva posibilidad para todos, la de amar sin cadenas, sin papeles fijos, sin sacrificios disfrazados de lealtad. En muchas familias hay pactos invisibles. Se espera que el hijo mayor cargue, que la hija cuide, que el que tiene más estabilidad salve a los demás. Y estos mandatos no se cuestionan porque están enterrados bajo la frase, así ha sido siempre. Pero que algo haya sido siempre de una forma no significa que deba seguir siéndolo. La costumbre no es lo mismo que la verdad. Cuando comienzas a cambiar, muchos te miran con desconfianza. Algunos piensan que te volviste frío, que ya no te importan. Pero lo que no entienden, todavía, es que tu forma de amar se volvió más consciente. Que ya no actúas por deber, sino por elección. Que ayudar cuando puedes es hermoso, pero negarte cuando no puedes también es válido. Y que ambos actos pueden nacer del amor. Jung decía que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de interpretar un personaje. Y en el núcleo familiar, ese personaje está tan internalizado que a veces duele más soltarlo que sostenerlo. Pero ese dolor es parte del desprendimiento necesario. No para separarte, sino para encontrarte. Porque solo desde tu centro puedes volver a relacionarte sin resentimiento. Hay padres que aman a sus hijos, pero solo saben vincularse desde el control. Hay hermanos que se dicen unidos, pero solo se sostienen en la culpa. Hay dinámicas que se disfrazan de cariño, pero en el fondo anulan la autenticidad. Y el amor propio, en estos casos, es tener el coraje de mirar más allá del disfraz, sin perder el respeto, pero sin seguirte negando. La paz familiar no se construye a costa de tu silencio. Se construye cuando puedes hablar sin miedo, cuando puedes ser sin permiso. Y si eso implica incomodar, no estás haciendo daño. Estás sanando una herida generacional. Porque cuando tú te eliges, le enseñas a los demás, aunque no lo digas, que también ellos pueden hacerlo. Y tal vez no todos te sigan. Tal vez haya distancias inevitables.
Pero en ese espacio que se abre, nace algo nuevo, la posibilidad de una relación basada en la verdad. No en lo que debe ser, sino en quien eres realmente. Y eso, aunque duela al principio, es el regalo más genuino que puedes darte, y eventualmente, también a tu familia. Roberto, un hombre de 36 años, creció con una idea muy clara. Su misión era proteger a su madre y cuidar a su hermana menor. Su padre había abandonado el hogar cuando él tenía apenas 10 años, y desde entonces, le tocó ocupar un rol que nadie le preguntó si quería. Durante años, vivió con la convicción de que su valor como hombre estaba en estar siempre disponible, incluso si eso significaba borrarse a sí mismo. Trabajaba jornadas extensas para cubrir los gastos de la casa, pospuso su sueño de estudiar música y evitaba cualquier relación seria que pudiera complicarle la vida. Cuando alguna vez se permitía desear algo solo para él, la culpa aparecía como un látigo invisible. Se decía a sí mismo que ya habría tiempo, que sus prioridades eran otras. Pero ese tiempo nunca llegaba. La crisis vino una tarde, cuando su hermana le pidió dinero para un viaje. Roberto, con la cuenta en ceros, intentó explicar que no podía. Ella respondió con frialdad: «Nunca dices que no, ¿qué te pasa ahora?». Esa frase lo dejó paralizado. No por lo que ella dijo, sino porque entendió cuán predecible y automático se había vuelto su rol. Ya no era un hermano, era un recurso. Esa noche, solo en su habitación, recordó algo que había leído de Carl Jung: aquello que no enfrentamos en nuestra vida, lo encontraremos como destino. Por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia, pero no hacia su familia, sino hacia la versión de sí mismo que había normalizado vivir en segundo plano. Y en ese enojo nació una decisión: empezar a cuidarse. Roberto comenzó terapia. Le costó muchísimo al principio hablar de sí mismo sin sentirse egoísta, pero en ese espacio pudo nombrar su cansancio, su tristeza y su deseo olvidado de hacer música. Decidió ahorrar poco a poco para comprarse una guitarra. Y aunque sabía que eso no resolvería todo, era un símbolo de algo más grande: estaba volviendo a elegirse. Poner límites fue un terremoto. Su madre se sintió herida, su hermana se molestó, pero él se mantuvo firme, sin agresión, pero con claridad. No voy a desaparecer por amor. Si me quieren, tendrán que conocerme completo, no solo útil. Esa frase, dicha con voz temblorosa pero firme, marcó un antes y un después. Con el tiempo, las cosas empezaron a ordenarse. Su madre, aunque le costaba, comenzó a entender. Su hermana se distanció un tiempo, pero luego volvió con una actitud distinta. Lo más importante fue que Roberto dejó de sentirse prisionero del afecto. Aprendió que el amor no es deuda, y que protegerse también es una forma de proteger a los demás, porque nadie florece desde el sacrificio absoluto. Su historia no es una excepción. Muchas personas cargan con lealtades invisibles que los mantienen atrapados en roles que ya no les corresponden. Y el amor propio, en estos casos, no se construye desde frases bonitas, sino desde actos incómodos, honestos, a veces solitarios, pero profundamente liberadores. Roberto aún tiene días de duda, donde la culpa lo visita como un fantasma del pasado. Pero ya no se deja atrapar por ella. Respira, se escucha, y recuerda: no puedo salvar a nadie si antes no me salvo a mí. Y esa verdad, aunque duela, es el principio de su libertad. El verdadero amor propio empieza a tomar forma cuando dejas de ver el conflicto como algo que debe evitarse a toda costa. En el entorno familiar, muchas veces se valora más la armonía aparente que la autenticidad. Pero esa paz que no permite la verdad no es amor, es control. Y cuando comienzas a sanar, descubres que no todos los desacuerdos son ruptura, algunos son oportunidades de reconstrucción. Aprender a decir lo que sientes, incluso sabiendo que no será bien recibido, es un acto de lealtad hacia ti. Carl Jung decía que toda emoción reprimida se convierte en sombra, y en las familias, esa sombra muchas veces se manifiesta en resentimientos,
silencios prolongados o roles fijos que nadie cuestiona. Romper el silencio es difícil, pero necesario si quieres vivir con integridad. No se trata de enfrentarte con todos ni de imponer tus nuevas verdades. Se trata de dejar de traicionarte por mantener una imagen. A veces, ese simple acto de decir yo no pienso igual, o esto ya no me hace bien, provoca una sacudida. Pero es una sacudida que limpia. Porque aunque al principio haya distancia, con el tiempo, lo que se mantiene es lo que tiene raíces sanas. Al tomar conciencia de tus emociones, también cambias la forma en que interpretas las dinámicas familiares. Ya no todo te parece personal. Puedes ver que tus padres actuaron desde sus propias heridas, que tus hermanos no sabían otra forma de vincularse, y esa comprensión no justifica lo que te dolió, pero te libera de seguir cargando una narrativa de víctima. Jung hablaba de la necesidad de integrar los opuestos, luz y sombra, amor y límite, pertenencia y autonomía. Y eso es lo que se practica en cada conversación incómoda que eliges tener. En cada gesto donde decides dejar de actuar para ser querido, y en su lugar, te muestras tal como eres. Esa exposición puede dar miedo, pero también es profundamente liberadora. En el proceso, te darás cuenta de que tu identidad no está definida por tu lugar en la familia. Que no tienes que ser el fuerte, la que siempre ayuda, el que no se equivoca. Que puedes reinventarte, incluso si eso incomoda al árbol del que vienes. Porque la evolución personal muchas veces implica soltar la fidelidad a las versiones antiguas de ti. Y poco a poco, notas que lo que antes te alteraba ya no te domina. Que puedes estar en una reunión familiar y no caer en la vieja dinámica. Que puedes escuchar un reproche y no sentir que debes explicarte. Porque tu centro ya no depende de que todos estén de acuerdo contigo, sino de que tú estés en paz con lo que eliges sostener. Ese tipo de transformación no se logra en semanas. Es un trabajo profundo, constante, lleno de retrocesos y avances. Pero lo importante es que ya comenzaste, que ya no estás dormido dentro del rol, que tu presencia, aún sin palabras, está marcando un nuevo camino para ti, aunque no lo sepan aún, también para los que te rodean. Y aunque no siempre recibas el reconocimiento que esperas, hay algo en ti que empieza a enraizarse con fuerza. Una certeza que no grita, pero que se queda, puedo ser parte sin dejar de ser yo. Y esa frase, cuando se vuelve real, es una declaración silenciosa de amor propio. Hay una etapa en este proceso donde te das cuenta de que el perdón también es parte del amor propio. No un perdón obligado, ni uno que niegue lo vivido, sino una liberación consciente del peso que ya no quiere seguir cargando. Carl Jung afirmaba que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su oscuridad. Y muchas veces, esa oscuridad viene de heridas que aún arden dentro de la familia. Perdonar no siempre implica reconciliarse. A veces es solo dejar de esperar que el otro repare lo que ya no puede o no quiere ver. Es aceptar que quizás nunca pidan perdón, nunca comprendan tu dolor, y aún así tú puedes dejar de vivir desde esa herida. Porque perdonar, en este contexto, es soltar la esperanza de un pasado distinto y enfocarte en la vida que sí puedes construir hoy. Cuando empiezas a soltar esos nudos emocionales, descubres que tu energía cambia. Ya no reaccionas desde el enojo contenido, sino desde una claridad que antes no tenías. Aprendes a poner límites sin rencor, a retirarte sin necesidad de herir, a hablar con firmeza sin levantar la voz. Y ese equilibrio no lo da el tiempo, lo da la conciencia. También descubres que puedes amar a alguien sin seguir su guión, que el amor no requiere sumisión, ni sacrificio perpetuo, que puedes honrar tu historia sin repetirla. Y en ese punto, comienzas a caminar con una calma nueva, ya no huyes del pasado, pero tampoco vives arrastrado por él. El entorno puede seguir igual por un tiempo. Quizás nada cambia afuera, pero tú ya no eres el mismo. Y esa es la transformación silenciosa que más cuesta explicar. Porque no hay pruebas tangibles, pero sí una verdad interna que ya no puedes ignorar,
elegiste vivir desde tu dignidad, no desde la expectativa ajena. Y desde ahí, todo lo que construyas será más auténtico. Tus relaciones serán más reales, tus decisiones más honestas, tus silencios más plenos. Porque ya no estás actuando para sostener una imagen, sino para sostenerte a ti. Esa es la gran diferencia entre adaptarte y florecer. Jung hablaba de la integración como un viaje hacia la totalidad. No hacia la perfección, sino hacia el reconocimiento de todo lo que eres. Y eso incluye tu historia, tus heridas, tus errores, tus intentos. Amarte es mirarte completo y seguir eligiéndote, incluso en los días en que no todo encaja. Hay momentos en los que dudarás. Volverán las voces internas, las miradas externas, los comentarios que buscan devolverte al molde. Pero también habrá algo más fuerte, tu nueva raíz. Una raíz que no se impone, pero sostiene. Que no necesita validación, porque se alimenta de coherencia. Y cuando caminas desde esa raíz, aunque el camino no siempre sea claro, hay algo que ya no pierdes, tu dirección. Porque sabes hacia dónde no quieres volver. Y eso, muchas veces, es todo lo que necesitas para seguir avanzando. Verónica, una mujer de 30 años, había crecido en una casa donde todo giraba en torno a su madre. Desde pequeña aprendió a anticipar sus estados de ánimo, a evitar los temas que la alteraban, a ser buena hija incluso cuando eso implicaba tragarse su voz. No había espacio para el desacuerdo, cualquier diferencia se interpretaba como ingratitud o rebeldía. Y así, Verónica se volvió experta en desaparecerse dentro de sí misma. Durante años, tomó decisiones que no sentía propias. Estudió la carrera que su madre consideraba estable, evitó mudarse a otra ciudad por no dejarla sola, y cuando tenía pareja, elegía a alguien que no causara conflicto en casa. Por fuera, parecía una hija ejemplar. Por dentro, sentía que vivía en un cuerpo prestado, cumpliendo un guión que la agotaba cada día más. La ruptura interna ocurrió una mañana cualquiera. Se despertó y sintió una tristeza seca, sin lágrimas, sin motivo evidente. Solo el peso aplastante de una vida que no sentía suya. En terapia, logró ponerle palabras a algo que había sentido por años. Estoy cansada de vivir como si siempre le debiera algo a alguien. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse qué significaría elegirse a sí misma. El primer paso fue pequeño, pero simbólico, postularse para un intercambio profesional que requería mudarse 6 meses. Su madre, al enterarse, le dijo, ¿y si me pasa algo? No puedo creer que me hagas esto. Ese comentario la hizo dudar, pero algo dentro ya había despertado. Por primera vez, en lugar de justificarse, solo respondió, también quiero pensar en mí. Y con esa frase, se liberó de años de culpa silenciosa. No fue fácil. Durante semanas sintió que estaba fallando a su madre. Pero en esa distancia, se encontró consigo. Se descubrió capaz, lúcida, más ligera. Comenzó a escribir, algo que siempre había amado y que había dejado porque eso no da para vivir. Y por primera vez en su vida, sintió que no estaba huyendo, estaba regresando a ella. Con el tiempo, su madre también cambió. Al principio respondió con reproches, pero luego empezó a enviarle mensajes más suaves. No porque comprendiera todo, sino porque sintió que Verónica ya no estaba disponible para cargar con todo. Y desde ese nuevo lugar, la relación comenzó a ser más real, más honesta, más libre. Verónica entendió que cuidar a alguien no es asumir su vida como propia. Que amar no es renunciar a ti para que el otro no se sienta solo. Y que, en realidad, su acto de separarse fue también un acto de amor, dejó de alimentar una dinámica que hacía daño a ambas. Su historia no es extraordinaria, pero sí profundamente reveladora, porque muestra que el amor propio no siempre irrumpe con grandes decisiones, sino que empieza en una elección pequeña pero valiente, la de no volver a negarte por miedo al juicio de quienes amas. Y aunque aún hay días en los que duda,
en los que la culpa toca la puerta disfrazada de nostalgia, Verónica ya no se confunde. Respira, se escucha, y recuerda que su vida es suya, que puede amar sin dejarse atrás, y que la única deuda real que tenía era con ella misma, la de vivir desde la verdad. Llega un momento en el camino del amor propio en el que ya no puedes regresar al lugar donde te perdiste. Aunque aún existan dudas o nostalgias, ya no encajas en el molde del que te liberaste. Carl Jung decía que el individuo que ha tomado conciencia de sí, ya no puede ignorarse sin pagar un precio interno. Y ese precio suele ser la desconexión con la propia alma. Al principio, ese cambio no se nota desde afuera. No hay grandes celebraciones. Pero internamente, algo se reordena. Comienzas a sentir una lealtad nueva, ya no hacia los mandatos, sino hacia tu autenticidad. Ya no quieres convencer a nadie, ni probar tu valor. Solo vivir desde un lugar más real, más tuyo, más en paz. Y en ese punto, también descubres la incomodidad de no pertenecer del todo. Tal vez ya no encajas plenamente en el entorno familiar, ni te identificas con las conversaciones de siempre. Pero esa incomodidad no es castigo, es el espacio fértil donde empieza tu nueva identidad. Donde eliges desde la conciencia, no desde la herida. Jung hablaba de la individuación como un proceso que a veces implica atravesar la soledad. No porque no haya personas cerca, sino porque estás dejando atrás lo conocido sin saber del todo lo que viene. Y en ese cruce, aprendes a hacer las paces con la incertidumbre, a sostenerte incluso cuando no hay garantías externas. Ya no necesitas llenar todos los espacios con explicaciones. Has descubierto el valor del silencio, ese que no es evasión, sino presencia. El que nace cuando ya no tienes que justificar quién eres ni pedir permiso para existir como eres. Y desde ahí, tus vínculos empiezan a transformarse también, sin esfuerzo forzado. El amor propio te ha enseñado a no reaccionar con la urgencia del viejo yo. Ya no necesitas correr a resolverlo todo, ni demostrar fortaleza constante. Sabes cuándo retirarte, cuándo respirar, cuándo guardar silencio, no como castigo, sino como cuidado. Porque tu energía ya no está al servicio del drama, sino del equilibrio. Y aun cuando hay retrocesos, no te juzgas con la misma dureza. Te acompañas. Te hablas diferente. Has entendido que cada recaída es parte del camino. Que cada vez que eliges volver a ti, incluso después de ceder, estás reforzando esa raíz que sigue creciendo en silencio bajo la superficie. Lo más revelador es que ya no buscas que otros cambien para tu estar bien. Ya no necesitas que todos te entiendan. Porque al habitar tu propia verdad, has dejado de depender del reflejo externo para sentirte completo. Y esa autonomía emocional no te aísla, te vuelve más libre para amar sin miedo. Y entonces descubres algo sutil pero inmenso, has comenzado a sentirte bien en tu propia compañía. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de pelear contigo. Y en esa tregua interna nace la posibilidad de vivir una vida más honesta, más ligera, más tuya. Una de las señales más profundas de que el amor propio está madurando en ti es que dejas de discutir con tu intuición. Ya no necesitas tantas justificaciones para alejarte de lo que te pesa. Ya no minimizas esa incomodidad interna que solías acallar con lógica, con deber, con culpa. Empiezas a confiar en lo que sientes, incluso cuando no puedes explicarlo del todo. Carl Jung decía que dentro de cada uno de nosotros hay una voz sabia, un guía interior que nos conoce mejor que nadie. Pero para escuchar esa voz necesitas silencio, honestidad y coraje. Porque muchas veces lo que te dicen no es lo más cómodo, ni lo que los demás quieren oír. Pero es lo que tu alma necesita para expandirse. Con el tiempo, descubres que no necesitas ruido para validarte. Que el crecimiento real es casi invisible. Que ya no se trata de demostrar cuánto has cambiado, sino de vivir ese cambio, aunque nadie más lo vea. Y ahí empieza un tipo de libertad que no se proclama, pero que se siente con cada decisión que ya no nace del miedo.
Tus días se vuelven más auténticos, no porque todo salga perfecto, sino porque ya no estás actuando. Ya no te esfuerzas por encajar donde no resuenas. Ya no sacrificas tu descanso por compromiso, ni tu alegría por obligación. Has dejado de vender tu bienestar por pertenencia. Y ese es un acto silencioso de amor radical. Incluso los conflictos comienzan a tener otro tono. Ya no te afectan de la misma manera. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque ahora puedes ver el dolor del otro sin absorberlo como propio. Sabes cuándo es tuyo y cuándo no. Sabes qué sostener y qué devolver. Esa claridad emocional no la enseña el mundo, la cultivas tú desde dentro. Y aunque aún haya vínculos complejos, ahora puedes habitarlos desde otro lugar. Ya no necesitas ganar cada conversación, ni probar que tienes razón. Puedes retirarte sin sentir que pierdes. Puedes observar sin necesidad de cambiar al otro, porque sabes que tu paz no está en tener el control, sino en mantener tu integridad. Hay una ligereza que llega con ese tipo de madurez. Es como si dejaras de cargar mochilas invisibles. Como si, por fin, pudieras caminar con el cuerpo más suelto y el alma más presente. Y lo que antes te agotaba, ahora simplemente lo sueltas. No con rabia, sino con comprensión. Porque ya entendiste que no todo tiene que ser resuelto por ti. Poco a poco, el ruido externo deja de tener el mismo poder. Las críticas ya no te destruyen. Las expectativas ajenas ya no dictan tu ruta. Has dejado de vivir como un personaje para empezar a vivir como una persona. Imperfecta, sí. Incompleta, tal vez. Pero genuina. Y eso, en un mundo de máscaras, es un acto profundamente valiente. Y entonces te das cuenta, el amor propio no era llegar a ningún lado. Era volver a ti. Dejar de alejarte. Dejar de exigirte ser alguien más. Era aprender a sentarte contigo y no querer huir. Y en esa quietud, reconocerte como suficiente. Daniela, una mujer de 29 años, llevaba tiempo sintiéndose estancada. No era infeliz, pero tampoco sentía plenitud. Sus días transcurrían entre trabajo, compromisos familiares y rutinas automáticas. Había leído sobre amor propio, escuchado podcast, incluso había ido a terapia un par de veces. Pero seguía sin saber por dónde empezar a amarse. ¿Qué se hace cuando no sabes cómo cuidarte? Un día, frente al espejo, notó la forma en que se hablaba internamente. Otra vez te ves cansada, no hiciste suficiente, nunca terminas nada. Esa voz, tan habitual que parecía normal, fue su primer descubrimiento. Se preguntó si hablaría así a alguien que ama. Y ahí comenzó su práctica, cambiar su diálogo interno, frase por frase, con paciencia y atención. Daniela decidió anotar cada noche 3 cosas que hizo bien en el día. Al principio le costaba. Sentía que no había nada especial. Pero con el tiempo, empezó a valorar pequeñas cosas, haber dicho que no sin culpa, haber cocinado para sí, haber tomado un descanso sin justificarse. Esas acciones, antes invisibles, comenzaron a volverse visibles. Y en ese reconocimiento, nació una semilla de respeto hacia sí misma. También incorporó algo más, un momento sagrado cada día para ella. 10 minutos. Sin celular, sin ruido, sin deberes. A veces meditaba, otras escribía, otras simplemente respiraba mirando por la ventana. No importaba cómo lo hiciera. Importaba que eligiera ese espacio como un recordatorio diario de que ella importa. La tercera práctica fue más desafiante, observar cómo se relacionaba con los demás. Notó que muchas veces decía sí cuando quería decir no. Que reía por compromiso. Que se quedaba en lugares donde ya no quería estar por miedo a decepcionar. Empezó a ensayar nuevas respuestas. Al principio con incomodidad. Luego con firmeza. Cada día, Daniela anotaba una pequeña decisión tomada desde el amor propio. No necesitaba que fueran grandes.
Lo importante era que fueran honestas. Y así, sin darse cuenta, comenzó a sentirse más presente en su propia vida, más protagonista, más verdadera. En una conversación con una amiga, le preguntaron si estaba en una nueva relación. Sí, respondió sonriendo. Conmigo. Y no lo dijo como una frase cliché, lo dijo con verdad. Porque había descubierto que el amor propio no es una meta, es una práctica. Que no se trata de esperar a sentirlo para actuar, sino de actuar con cariño hasta empezar a sentirlo. Daniela no cambió de ciudad ni de trabajo. No hizo un giro radical. Pero cada día eligió tratarse un poco mejor. Y ese cambio, aunque silencioso, transformó la forma en que se relacionaba con todo. Ya no buscaba probar su valor. Lo vivía. Y desde ahí, todo lo demás empezó a acomodarse de forma más auténtica. Su historia no es perfecta ni terminada, pero es real. Y en cada paso cotidiano, nos recuerda que el amor propio no necesita escenarios grandiosos. Solo necesita tu presencia, tu voluntad de estar contigo, sin juicio, sin prisa, con verdad. Tu voluntad de estar contigo, sin juicio, sin prisa, con verdad. Desde ese lugar, empiezas a notar que el amor propio no es un objetivo abstracto, sino una postura interna que se traduce en cada decisión cotidiana. Cada pensamiento que eliges no creer. Cada impulso que ya no sigues. Cada promesa que ahora sí cumples, pero contigo. Porque hay una gran diferencia entre saber que mereces amor y empezar a vivir como si realmente lo merecieras. No se trata de repetir afirmaciones frente al espejo mientras dentro de ti sigue reinando el autoabandono. Se trata de empezar a cuidar lo que piensas de ti cuando nadie te ve. De prestar la atención a esa voz automática que te critica, te exige o te minimiza, y decidir que ya no será la única que gobierne tu mente. Amar lo que eres no es maquillarte con frases bonitas, es empezar a tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente. Cuando tu amor propio es real, tu lenguaje interno cambia. Ya no te castigas por cada error. No justificas lo que sabes que te hace daño. Y aunque aún tengas días oscuros, aprendes a no construir tu identidad en ellos. Entiendes que puedes estar triste sin dejar de ser valioso. Que puedes fallar sin perder tu dignidad. Porque el valor ya no depende de lo perfecto, sino de lo auténtico. Ese tipo de cambio no es inmediato. No sucede de golpe. Es una práctica. Un ritual silencioso que ocurre cada vez que te das permiso de escucharte. De descansar. De cambiar de opinión. De empezar de nuevo. El amor propio deja de ser un discurso cuando comienzas a vivir como alguien que sabe que merece estar en paz. Y esa paz no siempre se siente como euforia. A veces se siente como calma, como saber que no tienes que demostrar nada, como cerrar una puerta sin culpa, como decir esto no es para mí sin dar explicaciones, porque ya no eliges desde el miedo, ni desde la urgencia, ni desde la herida. Eliges desde una base interna que has construido con paciencia y valentía. Cuando llegas ahí, descubres que tu energía se vuelve más selectiva. No desde el rechazo, sino desde el respeto. Ya no buscas donde no hay reciprocidad. Ya no inviertes en vínculos que te exprimen. Ya no estás disponible para lo que no te cuida. No porque seas indiferente, sino porque al fin entendiste que tu amor también merece retorno. Y eso se nota en tu mirada, en tu postura, en tu forma de estar en el mundo. No tienes que explicar tu proceso. Se siente. Porque tu coherencia habla más que tus palabras. Y ese tipo de presencia no se construye de afuera hacia adentro, sino al revés. Desde una intimidad emocional contigo que se convierte en tu centro. Jung decía que el proceso de individuación es un acto sagrado, llegar a ser tú, sin las máscaras que alguna vez te protegieron. No se trata de gustarle a todos, ni de ser invulnerable. Se trata de habitarte con tal profundidad, que tu vida entera se ordene alrededor de tu verdad. Y esa verdad,
aunque a veces duela, es el terreno más fértil para florecer. Porque al final, construir un amor propio que nadie pueda romper es elegir, todos los días, vivir desde un lugar que no dependa de que todo salga bien. Es anclarte en algo más profundo, tu compromiso inquebrantable contigo, con tu historia, con tu presente, con la vida que aún estás a tiempo de construir, paso a paso, sin prisa, pero con presencia. Algo empieza a cambiar en tu vida cuando dejas de intentar ser todo para todos y te conviertes en suficiente para ti. Esa transición no es ruidosa ni espectacular, pero transforma tu forma de caminar por el mundo. Ya no actúas para agradar, ni te moldeas para encajar. Te permites ser. Y en esa simpleza, que antes te parecía egoísta, descubres una de las formas más profundas de amor propio, tu derecho a existir sin tener que justificarte. El amor propio no significa que dejes de tener heridas. Significa que dejas de usar tus heridas como excusa para abandonarte. Aprendes a ver tu historia no como una condena, sino como un mapa. Y aunque no puedas cambiar lo que pasó, sí puedes decidir qué haces con eso hoy. Porque cada vez que eliges no repetir lo que te dañó, estás reconstruyendo tu camino con nuevas raíces. Hay una quietud especial que se instala en tu alma cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes darte tú. Ya no necesitas probar tu valor, ni ganar batallas ajenas, ni correr detrás de lo que nunca te eligió. Empiezas a construir tu casa interior, ladrillo a ladrillo, con actos tan simples como honrar tu descanso, respetar tus emociones o tomar decisiones que reflejan lo que realmente deseas. Ese hogar interno que vas construyendo no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo, con tus reglas, tus colores, tus pausas, tus tiempos. Y cada vez que eliges no traicionarte, ese hogar se vuelve más firme. Ya no vives expuesto al viento de las opiniones. Ya no te tambaleas con cada rechazo, porque lo esencial está a salvo, tu relación contigo. Cuando esta relación se fortalece, todo en tu vida empieza a moverse diferente. No porque el mundo cambie, sino porque tu forma de habitarlo cambia. Tomas decisiones desde la calma, no desde el miedo. Aceptas lo que no puedes controlar sin resignarte, y luchas por lo que mereces sin perderte. Tu energía ya no se desperdicia en sobrevivir, sino que se enfoca en construir. Y construir no es solo hacer cosas externas. Es también dejar de hacer lo que ya no va contigo. Es renunciar al personaje que una vez creíste necesario. Es darte permiso de no saberlo todo, de volver a empezar, de cambiar de idea. Porque cuando el amor propio es real, entiendes que tu valor no está en tu constancia ciega, sino en tu capacidad de adaptarte sin perderte. Muchas veces, ese nuevo tú asusta a los demás. Porque ya no cedes tan fácil. Ya no complaces por reflejo. Ya no callas lo que antes tragabas en silencio. Pero esa incomodidad ajena no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad es con tu verdad. Y cuando la eliges, con respeto, con firmeza, el mundo que construyes deja de depender de la aprobación externa. Jung decía que aquello a lo que le das poder, te controla. Por eso, cada vez que eliges tu bienestar por encima de la costumbre, estás recuperando poder. El poder de decir que no. El poder de caminar lento. El poder de amar sin perderte. El poder de quedarte donde te cuidas, aunque eso implique salir de donde antes solo te dolías. Porque sí, construir un amor propio que nadie pueda romper no se trata de blindarte. Se trata de habitarte con tanta verdad que lo externo ya no tenga la fuerza para desmoronarte. Es volver a ti, cada vez. No como refugio de emergencia, sino como punto de partida para todo lo que aún puedes llegar a ser. Después de todo lo recorrido, de cada palabra que resonó en tu alma, de cada verdad que te atrevió a tocar por dentro, quiero cumplir lo que te prometí al inicio de este viaje. Existe una estrategia. Sencilla, poderosa, transformadora. Y no se trata de un ritual externo, ni de una fórmula mágica. Es una elección diaria, no abandonar nunca la relación contigo mismo. Ese es el cimiento.
la raíz, la clave. Todo lo que buscas en el exterior, validación, seguridad, pertenencia, amor, pierde su poder de destrucción cuando tú decides ser tu lugar seguro. Esa estrategia no es un acto puntual, es una decisión firme, la de tratarte con dignidad, incluso cuando no sepas cómo seguir. La de darte palabras de aliento cuando tu mundo interno tiemble. La de mantenerte cerca de ti cuando todo parezca derrumbarse. Esa es la diferencia entre vivir desde la reacción o vivir desde la conexión. Cuando eliges sostenerte, sin exigir perfección, sin exigirte fuerza absoluta, pero con una fidelidad profunda a tu proceso, nadie puede derrumbarte. Porque tal vez te sacudan las tormentas emocionales, sí, pero no te quiebran. Porque hay algo dentro de ti que ya no está dispuesto a soltarse de tu propia mano. Y ahí, justo ahí, empieza tu libertad real. No cuando todo esté resuelto, sino cuando por fin sabes que, pase lo que pase, estarás contigo. Con tus aciertos y tus contradicciones. Con tus luces y tus dudas. Con tu historia completa. Porque has entendido que ese amor que tanto buscaste afuera, solo puede construirse desde dentro. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, gracias. No todo se permite en este viaje. No todos se abren a mirar su interior con valentía. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se encendió, quiero invitarte a hacer algo más. Comparte en los comentarios tu experiencia. Cuéntanos qué descubriste, qué parte te tocó, qué estás dispuesto a transformar. Tu historia puede ser el espejo en el que otra mujer, otro hombre, otra alma perdida, se reconozca y se inspire. Y si conoces a alguien que está atravesando una etapa difícil, que siente que ha olvidado su valor, que cree que no puede más, compártelo este video. Tal vez lo que hoy escuchaste tú, sea justo lo que esa persona necesita para empezar su proceso. Porque sanar también es tender puentes. Y tú puedes ser ese puente. Si este contenido te aportó claridad, fuerza o consuelo, suscríbete al canal. Aquí seguimos construyendo una comunidad consciente, profunda, real. Dale like al video, no solo porque ayuda al canal, sino porque eso también es una forma de decir esto me hizo bien y quiero que llegue a más personas. Y cada vez que sientas que dudas de ti, vuelve a este mensaje. Recuérdalo, no se trata de ser perfecto, se trata de no soltar tu mano jamás. Esa es la estrategia. Ese es el amor propio que nada ni nadie puede romper. Nos vemos en el próximo video.